Mis amigos, queremos agradecer la presencia de un gran amigo, un experto en materia fiscal, en materia tributaria, y a propósito de todos estos temas que han estado sobre la mesa, ley de revalorización y transparencia patrimonial, ley de, aquí tenemos también lo que es todo el tema del gasto educativo, el tema del RCT, que en este mes es el último día de presentación tanto por el método de ingreso como por el método de compra. Y por eso hoy hemos querido conversar con nuestro amigo Franklin Fernández. Gracias, Basilio, una vez más por permitirnos poder discutir estos temas y poder orientar a todos los televidentes sobre estas nuevas disposiciones. Franklin, diríamos que en esta semana pues el presidente de la República promulgó la ley de revalorización patrimonial. Y me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso muy simple de en qué consiste esta ley y cómo el empresariado, el contribuyente, tendría la oportunidad entonces de aprovechar esta figura partiendo, diríamos, partiendo la conversación con el tema que tiene que ver con toda la parte patrimonial. Ok, tú sabes que a partir de la ley 155 sobre prevención y lavado de activos, preveía de que tenían que haber leyes subsecuentes para que permitan a la ley de lavado de activos poder implementarse. Una de estas es esta ley, la 46-2020, que es sobre transparentización patrimonial y revalorización, que viene a ser, le va a permitir al contribuyente, sea persona física o jurídica, que pueda declarar todos sus bienes muebles o inmuebles que no han sido declarados o presentados a través del tiempo en sus declaraciones juradas de impuestos. Es una facilidad que se le está dando a todos los contribuyentes para que de una u otra manera transparente su patrimonio, porque tú bien sabes que en términos normales esta transparentización o esta declaración de patrimonio no justificado representaría renta imponible, la cual pagaría un 25%, persona física un 27%, persona jurídica. Entonces, con esta ley, lo que viene, una ley que va a ser temporal, lo que le va a permitir al contribuyente transparentar su patrimonio, a la vez, una vez lo transparente, paga el impuesto correspondiente, ya estaría validado o vamos a decirle vedado para fines de que mañana no pueda ser sometido por lo que es una defraudación, que tú sabes que es un delito precedente para fines de la ley de lavado de activos, y no puedan penarte por esa vía. Franklin, por ejemplo, en el caso de una persona que tenga varias, diríamos, varias propiedades, y diríamos que esas propiedades, como era costumbre, la compraron por un valor y el contrato de venta lo hicieron por un valor menor para pagar menos impuestos de transferencia. Esas personas entonces ahora pueden tomar ese activo, decir, bueno, este activo que yo hice un contrato de 3 millones, pero vale 10. Ahora yo puedo entonces revalorizarlo en 10 y pagar el impuesto. O sea, lo primero es que si tú tienes tu contrato de venta, la cual tiene tu valor real, lo puedes transparentar y presentar. Ahora, si tú lo subvaluaste por la razón de pagar menos impuestos, tú tienes dos vías. Es o buscar si en el caso de un bien inmueble, podría buscar un tasador que te haga una tasación del valor de mercado y puedes someter ese inmueble y va a pagar el porcentaje que corresponde a la ley que establece, que es un 2%. Ya con esto, transparenta el valor ante la DGI y pagaría el impuesto y ahí mismo quedaría ya de manera librado para fines de que pueda contribuir hacia el futuro los siguientes impuestos. Franklin, una pregunta en ese orden. ¿Eso significa entonces que una vez revalorizado ese bien, pues entonces el impuesto de activo, el IPI, o sea, el de propiedad inmobiliaria, entonces pagaría en función de ese valor revaluado? Exacto, pero precisamente también hay otra ley, un proyecto de ley, en la cual busca
en el caso del impuesto al patrimonio, disminuir la tasa de un 1% a 0.25, porque en la medida que se transparente el valor, las recaudaciones van a aumentar. Entonces, lo que se está negociando es que aumente el valor, pero bajen la tasa, para que el contribuyente tenga una mayor flexibilidad, porque en caso contrario, pagaría, la regularización te va a costar a ti una enorme cantidad de dinero, más al futuro también. Más dinero en el tiempo. En el tiempo. Entonces, lo que se está buscando es también que se apruebe la ley que está sometida en el Congreso de disminución de tasa del IPI, de impuesto a la propiedad inmobiliaria, de un 1% a 0.25, que eso también te está reduciendo casi un cuarto de lo que se pagaba. Franklin, pero pensando eso que tú estás exponiendo y a sabiendas de que el presidente es un hombre inteligente, el presidente va a apurar ese proyecto de ley, porque yo pienso que si ese proyecto de ley que tú mencionas de bajar la tasa del impuesto a la propiedad inmobiliaria se aprobara dentro del proceso de esta ley de revalorización, pues sería un éxito. De lo contrario, pudiera esta ley tener un problema, porque la gente lo que va a medir es cuánto me voy a ahorrar y cuánto voy a pagar en el tiempo. Es que debe ser así. ¿Por qué? Porque si el objetivo es que todo el mundo tenga transparentados sus activos, sus movimientos, tanto de dinero, inversiones, que para que la ley de lavado de activos pueda hacer efecto, pueda aplicarse, entiendo que el objetivo que se está pretendiendo es ese, de que todo el mundo transparente, pero hay que bajar la tasa. Pero si tú te pones a ver, el aumento de la regularización, si algo tú lo tenías en 10, lo presentas en 100, oye, es un incremento increíble. Sí. O sea, las recaudaciones van a dispararse independientemente. Pero si le dejas la misma tasa, no va a ser factible, porque es que tú vas a pagar un dinero a futuro, en los impuestos a futuro, que va a ser inmanejable. Franklin, vemos, por ejemplo, en la banca, cuando los bancos, por ejemplo, piden estado financiero, que insisten en que los activos, sobre todo los activos de categoría 1, o sea, los terrenos, los edificios, pues estén presentados a su valor más o menos real. Diríamos que entonces para las empresas esto es una oportunidad de poder replantear su estructura de activos para presentar un estado más o menos basado en la realidad. Sí, eso va a ayudar a que las empresas e incluso las personas físicas presenten un estado de situación más real en base a su patrimonio real, porque antes no podía presentarlo porque tenían impuestos en su declaración jurada declarada valores mucho menores. Entonces, con esta ley, lo que va a permitir es a que la empresa o las empresas o las organizaciones puedan presentar una realidad de su patrimonio, de sus activos. Inclusive, la misma ley establece que eso tú vas a poder dentro de un año recapitalizarlo, o sea, que vas a aumentar las acciones en esa misma medida. Entonces, lo que se está buscando es que haya transparencia en todo lo que es el manejo comercial de las empresas y personal también, porque es que ya hay muchas leyes subyacentes que necesariamente nos está llevando a que todo el mundo maneje el tema de los movimientos económicos de manera transparente. Franklin, en el caso de los inventarios, tú sabes que hay muchas empresas que tienen problemas con los inventarios por los métodos de evaluación del inventario, porque a veces tenía inventario obsoleto y no le diste el tratamiento, porque tiene que hacer un procedimiento en DGI para hacer los descargos. ¿Cuál sería el tratamiento entonces para corregir el tema de los inventarios? Tú sabes que la misma ley establece que si tú tienes inventario que no está en su valor real, si tú demuestras el origen, ¿verdad? Lógicamente, siempre se está hablando que los bienes inmuebles o muebles que se vayan a someter a este proceso tienen que venir de procedencia lícita, porque eso es vital. Procedencia lícita quiere decir que fueron en algún momento comprados, fueron en algún momento importados. Entonces, si tú demuestras eso, sencillamente tú sometes el inventario la cual quieres actualizar o incluir en tu contabilidad fiscal e impositiva, paga el 2% de eso y queda automáticamente aceptado. Ahora, lo que no está muy claro es el tema, es que ellos vengan, bueno, presentó un inventario, tantos millones, pero
mañana me pueden fiscalizar, no me pueden fiscalizar, porque eso también es un arma de doble filo. Entonces son de los temas que inclusive la DGI se está en los puntos finales de preparar una normativa. Se está hablando de que quizá haya algunos cambios, modificaciones, facilidades, porque hay temas que preocupan un poquito a lo que es el contribuyente en cuanto a garantías. O sea, ok, yo me voy a transparentar, voy a presentar, pero no me usen eso para luego posteriormente darme una estocada. Es un gran tema, Franklin, porque fíjate que ese tema de incertidumbre que le puede generar a un contribuyente, porque como bien tú dices, por ejemplo, y diríamos que no solamente con los inventarios, sucede con los pasivos, por ejemplo, pasivo accionista, cómo se generó el cuenta pasivo. por cobrar. Correcto. La Dirección General de Impuestos Internos necesita establecer una figura que genere mucha confianza, porque fíjate que en el caso de los inventarios, como el inventario afecta a dos cosas, afecta, por ejemplo, ITEVI y afecta costo. Y afecta costo. Pudiera entonces decir, ok, déjame fiscalizarte los 3 años que no están prescritos todavía y crearte entonces un efecto, porque ya conozco tu debilidad. Pues lo que te estoy diciendo, se supone que esto, estamos hablando de transparencia, entonces, si tú de transparencia, tú estás diciendo tu realidad, tu verdad. Ahora, esa verdad no puede, tiene que verse el uso posterior, porque estamos hablando de que me están induciendo a que, bueno, vamos a transparentar, vamos a ponernos francos, vamos a presentar mis operaciones, bueno, vamos de aquí para allá a operar, entonces tiene que haber cierto nivel de garantía, que esa herramienta a la cual le estamos poniendo a las autoridades fiscales no sean utilizadas para posteriormente coger y aplicarme las leyes o aplicarme otras sanciones correspondientes, porque la ley no prevé, no se ve claro si mañana esos movimientos serán tocados o no. Franklin, fíjate, en esta semana salió una publicación de la Dirección General de Impuestos Internos, donde hacía una motivación de lo atractivo de esta ley. Fíjate que eso es inusual, primera vez que yo veo a la DGI pronunciándose ante un tipo de figura de ley. Entonces, pareciera que la misma administración tributaria está tratando de incentivar ese tema. Y quería preguntarte justamente, porque dentro de las figuras que plantea la ley para fines de transparentarizar, es el tema, por ejemplo, del efectivo. ¿Cómo es qué es lo que la ley plantea? Igual plantea que toda aquella persona que tenga efectivo, dinero en bancos, tanto local como en el exterior, y no ha sido presentado en sus declaraciones juradas, puede también transparentar ese monto y pagar el 2% y quedaría ya aprobado. Lógicamente hay una limitante en el caso de los dineros en el extranjero que no provengan de países que le llaman países de baja tributación, que está bajo el GAFI, no le van a permitir eso. Pero todo aquel que tenga dinero en efectivo, inversiones, certificados financieros, y en su momento no ha sido declarado en sus concurrentes declaraciones juradas, puede también incluirlo dentro de lo que es la transparentación patrimonial. Interesante. Con respecto, Franklin, a los pasivos irreales o pasivos dudosos o cuentas por pagar, vamos a ser accionista, ¿cuál es entonces el tratamiento? ¿Es exponerla y pagar el 2%? No, ahí eso todavía no está claro, porque ojo con esto no es una amnistía fiscal como en otros tiempos. Ahí todavía eso no está claro, porque aquí la misma ley no establece directamente pasivo ni cuentas por cobrar. Sí habla de lo que es futuras capitalizaciones, pero no así. Se está esperando, como le digo, que en la normativa que la DGI tiene pendiente de emitir en los próximos días pueda quizás tocar un punto esas variables, pero en la ley no establece, porque no es una amnistía, no es como antes, que una amnistía te daba inclusive garantía la no fiscalización. Aquí es más limitada. Hay una reserva con Aquí hay una reserva con esto, entonces lo que se espera realmente es que
la dirección pueda de manera administrativa darle mayores todavía, un alcance mayor a lo que es la facilidad de garantía legales al contribuyente. Ser pasiva con el que se acoja, de alguna Claro, manera. claro que sí, claro que sí. Franklin, en cuanto a lo que tiene que ver con, porque veo que la ley incluye diríamos, una facilidad o flexibilidad con el tema de los recargos. También sí, la ley tiene un capítulo para aquellas personas contribuyentes que tengan una morosidad o esté omiso, se le van a eliminar, y no importa en qué nivel esté, sea a nivel jurisdiccional o administrativo, una deuda, se le va a... Si está recurrida. No, si estás en un recurso en el contencioso tributario, tú haces un desistimiento y se te puede acoger. ¿Cuál es el beneficio? Se te va a eliminar todos los recargos y te van a cobrar hasta un año de interés indemnizatorio, que eso es una buena opción. Sí. Yo lo veo muy, muy bueno. No importa el estatus que siempre y cuando no sean deuda de comprobantes fraudulentos ni de aquellos contribuyentes que han sido sometidos penalmente por la DGI. Esas son las dos excepciones. Franklin, con el tema de los comprobantes fraudulentos, que en principio, diríamos, es una tesis que mientras no te lleven allí y te prueben, vamos a suponer, ante un proceso, diríamos que es una percepción en principio de la DGI. O sea, ¿cómo tú ves que la DGI le va a tratar esto cuando todavía, porque hasta diríamos que cuando se ha detectado un comprobante que el contribuyente no ha podido demostrar y eso genera una deuda, pero si la DGI todavía no ha fijado conclusión sobre el caso, pudiera, porque yo veo inclusive muchos contribuyentes que tienen situaciones y pudiera ser entonces que pudieran estar limitados a acogerse por simplemente estar en esa primera fase de estar mirado como un comprobante fraudulento. Bueno, mira, en principio, tú sabes que la ley establece la presunción. Entonces, a partir de esa presunción, no es calificable para el tema de lo que es esta ley. Entiendo que sí, que debería ser, porque ya tú tienes la presunción de fraudulento, pero oye, vamos a someterte a un tribunal y ya el tribunal que decida. Ya en esa etapa de que te someten a un tribunal, entiendo que sí, porque ya tú hiciste la acción legal, tú estás en un estado antes, pero si está en un proceso de notificación, que inconsistencia por presunción, que todavía se está discutiendo, diciendo que no, que sí, entiendo que debería darse la facilidad para que, porque en el tema de los comprobantes fiscales hay muchas variables, la mayoría de los contribuyentes no es en muchos casos que ellos ni siquiera saben que un contador o alguien le induce a eso, sin ellos hasta saberlo. Entonces, esos casos tienen sus excepciones. Entonces, lo que entiendo es que debería abrirse una ventana para aquellos contribuyentes que tienen esa situación, porque si la idea es transparentar y vamos a hacer un punto y aparte, vamos a abrir la brecha. Franklin, como tú mencionas, hay contribuyentes que parecen más víctimas que otra cosa. Entonces, si al final del día la DGI no determina que pertenece a una red para defraudar el fisco, pues sencillamente lo que hay que resolver ese caso y seguir adelante. Y el objetivo de la administración tributaria es recaudar. Así es, así es. Mis amigos, nos vamos a una pausa, Franklin, para que sigamos hablando con el tema del RCT y los problemas que están presentando los contribuyentes. Mis amigos, seguimos conversando con el licenciado Franklin Fernández, experto en impuestos, presidente del Consejo Nacional de Consultores Impositivos, CONACI, un hombre que está envuelto en estos temas fiscales, en estos menesteres fiscales. Y ahora queremos hablar con Franklin sobre el RST, Régimen Simplificado de Tributación. Franklin, hemos visto en los chats donde participamos que hay una locura
con la presentación. Muchas declaraciones no pasan, no quieren reconocer las retenciones, tienen inconsistencia. ¿Qué es lo que está pasando? Hermano, usted y yo somos sureños, dirán que somos medio brujos, porque nosotros hablamos de ese tema en el primer programa, dijimos que inclusive a partir del mismo decreto, que fue ya a finales de agosto, entendíamos que el proceso era muy apresurado, y eso se está viendo hoy. ¿Qué sucede? El RCT tenemos con fecha límite el último día de febrero, que es el jueves que viene, el 28. La DGI parece ser que en su proceso acelerado de sacar, el RCT es todo un sistema nuevo, o sea, es importante tener claro que el RCT, la DGI ha tenido mayores controles o tendrá mayor control, pero ¿qué sucede? Los formularios lo pusieron ahora el día a mediados de mes, el 16 y 17, la declaración para poder hacerlo el 16 y 17, o sea, 15 días, 13, 14 días antes. Pero parece ser que ellos crearon como un sistema de control, que ellos validan la parte de los ingresos, la parte de los salarios, la parte de la retención. Y tú sabes, Basilio, que esos temas en el sistema todavía no es eficiente. ¿En qué sentido? Los salarios, las instituciones del Estado, la mayoría casi no los reportan. Entonces eso nunca coincide. Los ingresos terceros reportan más, reportan menos, tampoco coinciden. Y en las retenciones igual. Entonces, ¿qué es lo que yo expreso y digo? Si el contribuyente cuando va a presentar su declaración jurada del RCT por ingreso, por ingreso persona física o jurídica, lo primero que tiene son sus certificaciones, tiene sus facturaciones. Entonces, deje que el contribuyente de manera libre, inclusive el mismo formulario establece juramento, porque la declaración es un juramento. Cuando yo envío una declaración jurada, yo estoy jurando que eso es verdad. A la administración tributaria tiene la facultad de revisarme. Entonces, permíteme a mí declarar. Si tú declaraste mal, asuma la consecuencia. Entonces, ¿qué tú sí puedes hacer como administración tributaria? Crear los controles que si hay alguna diferencia le genere una alerta, pero ya está en ti como usuario seguir la presentación. Entonces, todo esto ha conllevado que cada vez que existe una diferencia, el sistema no permite que la declaración se envíe. Entonces está todo el mundo trancado. Entonces veo, Franklin, que cuando se contacta a la institución, a la DGI, pues a veces las respuestas no son como muy oportunas. Yo inclusive el viernes pasado le mandé un correo porque nosotros somos entes de ayuda, nosotros somos entes colaboradores y le dijimos, mire, nosotros podemos, o sea, hay que abrir porque va a ser un caos tú ir a la administración tributaria ahí con 30, 40 declaraciones juradas, vamos a recordar los tiempos viejos. No hay tiempo para eso, para tú ir a sentarte a llevar una declaración jurada. Entonces, yo entiendo, se está en ese proceso de que pueda permitir las declaraciones que pasen, ya que todo el mundo, como le digo, cada vez que va a presentar, tiene sus documentos donde demuestre cuáles son los ingresos, cuáles son las retenciones, cuáles son mis salarios. Entonces, y de hecho, Franklin, con la estructura que tiene ahora mismo la DGI, pues ante una inconsistencia de retenciones puede notificar para atrás y como tú dices, va a aclarar el punto sin ningún inconveniente. Entonces va a pasar dos cosas. O tendrán que aplicar una prórroga a la fecha límite o tendrán que aperturar esos controles que a la final no resultan. ¿Por qué que no coinciden? Porque primero, tercero a veces reporta, a veces no reporta, entonces nunca va a haber coincidencia. Entonces, ¿qué lo entiendo que lo más idóneo? Aperturar esas casillas, permitir que declare y sencillamente mañana el que tenga inconsistencia lo llamen y él demuestre si es verdad o es mentira. Franklin, yo creo que ahí la Dirección de Impuestos Internos no ha sido inteligente porque recuerda que, y como bien tú has mencionado y has sostenido durante todas las veces que hemos conversado del tema, fíjate que se vendió el asunto como una panacea para los pequeños, para los profesionales. Entonces, ha habido una exclusión increíble en la migración, es lo primero. Por ejemplo, personas que son accionistas en una empresa, la empresa tiene una utilidad acumulada, no la ha distribuido, pero como la tiene acumulada ya tú no puedes estar, hay que excluirte. Y además de eso, al final, en la declaración, entonces cierran tanto la brecha que más que verse atractivo el tema, se ha convertido ahora en un asunto. O también otra opción, si tú me dices, me cierras la brecha y me dices, mira, que mis ingresos no, póngame entonces la información para yo ver los cruces de información de la cual yo pueda verificar si es mentira y resuelvo y corrijo. Porque ¿cuál es la idea? Es facilitar los procesos, no es complicarla.
Insisto, la dirección tiene la facultad de revisión, eso no es facultad, la tiene siempre. Entonces póngame las opciones de los cruces, la información de cruces de tercero, yo verifico, cambio y envío y corrijo. Pero si no le buscan la facilidad al contribuyente, a un sistema simple, a lo que se quiere, sencillamente lo que se va a armar es un caos como está ahora. Yo no he podido mandar como 2 o 3 declaraciones y la tengo toda preparada. Entonces, entonces Franklin, un problema, no nos permite cobrar. No, porque si no terminamos el trabajo. y tampoco cobrar ellos, porque hay muchos de ellos que claro, pagan. O sea, el RCT paga, no es que todos no dejan de pagar, la mayoría va a pagar. Entonces, la idea es que busquen la facilidad, busquen la manera de aperturar esos procesos. No me den los inclusive perfecto, pero apertura esos procesos y el que sencillamente tenga alguna inconsistencia, lo notifique de inmediato y le diga, mira, usted tiene inconsistencia, tráigame la certificación. Si no me la trajo, sencillamente va a tener que ajustarse la declaración jurada. Franklin, finalmente nosotros tenemos que pedirle al director de impuestos internos y quizá el CONACYT pudiera hacer una vía para que suba los cruces de terceros, porque si estamos en un proceso de transparencia, por ejemplo, y como bien tú dices, Claro. el asesor fiscal, el consultor en materia de impuestos, está comprometido con la DGI a motivar al contribuyente al cumplimiento. Entonces, le es más fácil a un asesor o a un contador que está preparando una declaración, si tiene un flujo de información que es la que la misma DGI está utilizando, pero tiene una ventaja y es que no te la presenta a ti. Entonces, no es justo, la relación no es justa. Yo creo que eso es un tema que nosotros debemos motivar para que suceda así. Sí, inclusive nosotros tocamos esos temas en la reunión anterior que sostuvimos con el señor director, le dijo que sí. Fíjate inclusive que anteriormente podíamos rectificar voluntariamente por la página, esta opción se eliminó. Entonces, ellos van haciendo cambios en la cual a veces quitan un asunto y no permiten otro. Si estamos viendo transparencia, los cruces están ahí, vamos a buscarlo, vamos a ponerlo, porque la idea es facilitar. A quienes, inclusive ellos mismos tendrán menos trabajo de estar revisando cosas tonterías que pudiesen sencillamente que se pueden evitar. Evitar tu ir a la administración tributaria para que ellos se dediquen a hacer el análisis más profundo. Así es. Franklin, llegamos al final del programa, agradecido, así que seguimos viéndonos. Gracias, porque hermano. hay que seguir discutiendo. Gracias. Mis amigos, hasta la próxima. Muy amable, gracias.